Dejé que mi papá y mi madrastra vivieran gratis en la casa que heredé durante 6 años. Cuando intentaron tomar mi habitación, para el bebé de su hijastra y no se los permití, cambiaron las cerraduras de mi casa. Nunca esperé estar en esta situación a los 24 años. La semana pasada tuve que llamar a la policía para sacar a mi propio padre de una casa que me pertenece. Así fue como empezó todo. Cuando tenía 15 años, mi papá se volvió a casar. Mi madrastra, Margaret, se esforzó demasiado por ser mi nueva mamá. Constantemente me rondaba, preguntándome sobre mi día, mis amigos y mis pasatiempos. Me compraba ropa que nunca pedí y decoraba mi habitación sin mi permiso. Después de 3 meses de esto, no pude más. Le pregunté a mi abuelo, el papá de mi papá, si podía mudarme con él. El abuelo Murphy tenía una casa grande con mucho espacio e inmediatamente dijo que sí. Era un juez jubilado y siempre había sido la persona más sensata de nuestra familia. Mi papá no se opuso mucho, parecía aliviado de que no hubiera tensión en su nuevo matrimonio. Vivir con el abuelo Murphy fue genial. Me daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba disponible cuando quería hablar. Me enseñó sobre finanzas, administración de propiedades y leyes. Estas lecciones resultaron ser increíblemente valiosas más tarde. Cuando tenía 17 años, el abuelo Murphy sufrió un ataque al corazón y falleció inesperadamente. En su testamento, me dejó toda su herencia, incluida la casa en la que vivíamos juntos, 2 propiedades de alquiler en el centro y una considerable cantidad de dinero. Me quedé en shock, no tenía idea de que planeaba dejármelo todo a mí. Mi papá estaba furioso, no dejaba de decir que la propiedad debería haber sido para él, ya que era el hijo del abuelo, pero el testamento del abuelo era inquebrantable. Incluso había grabado un video explicando sus decisiones. En él, dijo que me dejaba todo a mí porque creía que yo sería responsable con ello, a diferencia de mi padre, que le había pedido prestado y perdido cantidades significativas de dinero a lo largo de los años. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. En lugar de que yo me mudara de nuevo con mi papá y mi madrastra, ellos decidieron mudarse a la casa que yo había heredado. Afirmaron que su lugar era demasiado pequeño, y como yo tenía esta casa grande ahora, tenía sentido que se mudaran ellos. Todavía tenía 17 años, así que no tuve mucho que decir al respecto. Sin embargo, establecí 2 condiciones claras: no debían entrar a mi habitación ni a la oficina de mi abuelo. Estas habitaciones contenían artículos personales y documentos importantes. La casa tenía 4 habitaciones en total, así que todavía tenían mucho espacio para ellas y una habitación de invitados. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad en otro estado. Continué dejando que mi papá y mi madrastra vivieran en mi casa gratis. Solo regresaba a casa durante las vacaciones y algunos fines de semana, lo cual me convenía. Pagaba todos los impuestos de la propiedad y los costos de mantenimiento, nunca les pedí un centavo. Pensé que estaban vigilando el lugar por mí. Este arreglo funcionó durante 6 años, hasta el mes pasado, cuando todo se desmoronó. Recibí una llamada de mi papá mientras estaba en el trabajo. Me dijo que necesitaba limpiar mi habitación porque la estaban convirtiendo en una habitación para bebé. Me confundí y pregunté por qué necesitaban una habitación para bebé. Me explicó que mi madrastra se había reconectado con su hija, Lisa, de un matrimonio anterior, quien estaba embarazada y sin hogar. Habían invitado a Lisa a mudarse a mi casa. Le recordé que eran invitados en mi casa y no tenían la autoridad para tomar estas decisiones. Argumentó que mi habitación era la única adecuada para una habitación para bebé porque la habitación de invitados era demasiado pequeña. Señalé que podrían haberme preguntado antes de invitar a alguien más a vivir allí, especialmente porque Lisa podría haber usado la habitación de invitados hasta que resolvieran algo más. Mi papá levantó la voz y dijo que estaba siendo egoísta, que necesitaba entender que la familia ayuda a la familia. Le recordé que Lisa ni siquiera era de mi familia, nunca la había conocido. Luego le dije firmemente que no tocara mi habitación ni la oficina de mi abuelo o los desalojaría. Sugerí que regresaran a su antigua casa si necesitaban más espacio. Mi papá se quedó en silencio por un momento antes de decir que habían vendido su casa hace años. Esa noche, mi tío Jack, el hermano de mi papá, me llamó. El tío Jack y mi papá no se habían hablado en años debido a un desacuerdo comercial, así que me sorprendió saber de él. Dijo que mi papá lo había llamado quejándose de mi amenaza de desalojarlos. El tío Jack sugirió que lo reconsiderara y no echara a mi padre. Le dije que lo pensaría, pero ya había tomado una decisión. Al día siguiente, llamé a mi abogada, Donna. Ella había sido la abogada del abuelo Murphy y me había ayudado a administrar la propiedad desde que la heredé.
Le pedí que me acompañara a la casa para darles formalmente a mi papá y mi madrastra el aviso de desalojo. Donna aceptó y sugirió que fuéramos temprano en la mañana para evitar una escena. Llegamos a la casa a las 7 de la mañana del día siguiente. Intenté abrir la puerta, pero mi llave no funcionó, mi papá había cambiado las cerraduras. Toqué fuerte hasta que mi papá respondió. Habló a través de la puerta cerrada, diciendo que no me dejaría entrar hasta que cambiara de opinión sobre la habitación del bebé. Le dije que había venido con mi abogada para manejar esto correctamente, pero que si no me dejaba entrar, lo manejaría a mi manera. Él aún se negó. Donna y yo fuimos directamente a la estación de policía. Mientras conducíamos, el tío Jack llamó de nuevo. Esta vez su tono era diferente, dijo que mi papá lo había llamado de nuevo pidiéndole que me convenciera de ceder. El tío Jack me dijo que estaba cansado del comportamiento manipulador de mi papá y que apoyaría cualquier decisión que tomara. En la estación de policía, Donna explicó la situación. Como tenía toda la documentación que probaba que yo era el dueño de la casa, la policía accedió a acompañarnos de regreso. Cuando llegamos, los oficiales le informaron a mi papá que tenía que permitirme la entrada y que estaban siendo desalojados por cambiar la cerradura sin permiso y negarle el acceso al propietario. Mi papá intentó discutir, afirmó que no tenía a dónde ir. Dijo que habían vivido allí durante años y que tenían derechos. Incluso intentó decir que el abuelo Murphy le había prometido la casa verbalmente. Los oficiales preguntaron si tenía alguna documentación que respaldara sus afirmaciones. No la tenía. Los oficiales explicaron que, como propietario legal, tenía derecho a desalojarlos, especialmente porque no había un contrato de arrendamiento formal. Contraté un camión de mudanzas para ayudarlos a mudarse. Solo tenían sus muebles de dormitorio y objetos personales para llevar, ya que la mayor parte del contenido de la casa me pertenecía a mí o al abuelo Murphy. Mi madrastra lloró todo el tiempo mientras mi papá seguía diciéndoles a los oficiales que todo esto era un malentendido. Lisa se quedó en un segundo plano, luciendo incómoda. Noté que apenas se le notaba el embarazo. Después de que se fueron, inmediatamente llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras de nuevo. También instalé cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Pensé que este sería el final, pero me equivoqué. Un mes después, estaba fuera de la ciudad por trabajo. Mi novia ella se estaba quedando en la casa. Mi papá apareció sin previo aviso. Le dijo a ella que, dado que estábamos viviendo cómodamente en la casa, deberíamos invitarlos a él, a Margaret y a Lisa para el próximo día de Acción de Gracias. Le dio una lista de alimentos que esperaba que preparáramos y regalos que querían. Ella le dijo que se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Él se fue, pero no sin antes decirle que yo era un hijo desagradecido que se arrepentiría de tratarlo de esa manera. Pensé que eso sería el final, pero 2 semanas después, mi papá llamó a mi mamá, no se habían hablado desde su divorcio hace 16 años. La invitó a pasar las vacaciones con la familia en mi casa. Mi mamá se negó y, en cambio, se ofreció a llevarnos a ella y a mí de viaje a Italia para las vacaciones. Cuando mi papá se enteró de esto, me llamó exigiendo que mi mamá pagara para que él, Margaret y Lisa también fueran a Italia. Cuando me negué, volvió a mi casa insistiendo en que o mi mamá los incluía o ella y yo deberíamos pagar su viaje. Su comportamiento fue tan ridículo que ella y yo nos reímos hasta que se fue. He cambiado mi número de teléfono desde entonces. También les he dado a mis inquilinos de mis otras propiedades una foto de mi papá e instrucciones para que no lo dejen entrar bajo ninguna circunstancia. Espero que este sea finalmente el fin de su derecho, pero conociendo a mi papá, lo dudo. Actualización 1. Después de mi última publicación, las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo. Mi papá no volvió a intentar contactarme y yo empezaba a pensar que tal vez finalmente había entendido el mensaje. Ella y yo seguimos adelante con nuestros planes de pasar las vacaciones en Italia con mi mamá. Antes de irnos, les pedí a 2 amigos que vivían cerca que revisaran la casa periódicamente. No reportaron señales de mi papá ni de disturbios. Italia fue increíble, mi mamá se esmeró en todo. Tuvimos un recorrido privado por el Vaticano, comimos en restaurantes increíbles y nos hospedamos en hoteles hermosos. Ella y yo incluso discutimos la posibilidad de mudarnos a Europa algún día. Fue el momento más relajado que había sentido en meses. Luego, el 28 de diciembre, mientras desayunábamos en nuestro hotel en Roma, recibí una llamada del tío Jack. Sonaba frenético. Me dijo que se mudaba de inmediato a otro estado y que necesitaba vender su casa lo más rápido posible. No me explicó por qué tenía tanta prisa, pero me preguntó si estaba interesada en comprarla.
Lo que el tío Jack no sabía era que su casa tenía un significado especial para nuestra familia. En realidad, era la casa de mis bisabuelos, donde creció el abuelo Murphy. El abuelo se la había dado al tío Jack hace años, pero más tarde me dijo que se arrepintió de la decisión antes de morir. El abuelo me pidió que intentara recuperar la casa algún día y que, si lo lograba, se la diera a mi prima María. Mi prima María es la hija del tío Jack de su primer matrimonio. El tío Jack nunca la reconoció como su hija y se negó a pagar la manutención. María vivía con su madre en otro país y tuvo dificultades financieras toda su vida. El abuelo Murphy se había mantenido en contacto con María y la ayudaba cuando podía. Quería que ella tuviera la casa familiar como una forma de compensar cómo el tío Jack la había tratado. El tío Jack no tenía idea de que yo conocía a María o que estaba en contacto con ella. Si lo hubiera sabido, probablemente no me habría ofrecido venderme la casa. Decidí usar su desesperación a mi favor. Le ofrecí el 40% del valor de mercado de la casa, pagadero en 3 cuotas. Él se negó, diciendo que la oferta era demasiado baja y que no regresaría a la ciudad. Contraoferté con una oferta mejor, la misma cantidad baja, pero pagada en su totalidad de inmediato cuando regresara de Italia el 3 de enero. También ofrecí cubrir todos los gastos legales y sus gastos de mudanza. Todo lo que tenía que hacer era tener sus cosas empacadas y el papeleo listo cuando yo regresara. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Ella y yo acortamos nuestro viaje en 2 días y regresamos. La transacción transcurrió sin problemas. Le pagué al tío Jack, él me cedió la casa y se fue de la ciudad el mismo día. A la mañana siguiente, llamé a María y le dije que viniera a los Estados Unidos lo antes posible porque había algo importante que el abuelo Murphy le había dejado. Ella llegó 3 días después y le di las llaves de la casa, junto con algo de dinero para ayudarla a establecerse. María necesitaba quedarse varios días para tramitar el papeleo para la transferencia de la propiedad y para solicitar una visa que le permitiera mudarse permanentemente. Durante este tiempo, se quedó con ella y conmigo. Estábamos cenando en casa una noche cuando mi papá apareció de nuevo. Resultó que el tío Jack había estado planeando venderle la casa a mi papá. Mi papá había pedido unos días para reunir el dinero y estaba furioso cuando se enteró de que yo la había comprado en su lugar. El tío Jack, queriendo evitar una confrontación con mi papá, simplemente le dijo que yo había comprado la propiedad y se fue de la ciudad. Mi papá asumió que yo había comprado la casa para mí y decidió reclamarla. Cuando nadie respondió a su llamado en la antigua casa del tío Jack, rompió una ventana y se metió. Lo que no sabía era que la casa tenía una cámara en el timbre que María acababa de instalar. Vimos el allanamiento en el teléfono de María y llamamos a la policía de inmediato. Como María era extranjera y el allanamiento estaba ocurriendo en un barrio de clase alta, la policía respondió rápidamente. Llegaron a la casa y encontraron a mi papá adentro, revisando armarios y cajones. Se sorprendió cuando la policía le dijo que la casa le pertenecía a María, no a mí. Lo arrestaron por allanamiento de morada. Con la ayuda de mi abogada, María presentó cargos contra mi papá debido a su comportamiento anterior en mi casa, cambiando las cerraduras y negando la entrada al propietario legal. El juez negó la fianza, actualmente está en la cárcel esperando el juicio y podría enfrentar varios meses de prisión. Después de que arrestaron a mi papá, investigué para averiguar por qué el tío Jack tenía tanta prisa por irse de la ciudad. Resulta que le había pedido prestado una cantidad significativa de dinero al hermano de su esposa para una empresa comercial que fracasó espectacularmente. Cuando no pudo pagar el préstamo, su cuñado amenazó con acciones legales. El tío Jack decidió vender todo y desaparecer de la ciudad en lugar de enfrentar las consecuencias. Le envié un mensaje de texto al tío Jack haciéndole saber que si alguna vez intentaba contactar a mi papá o causar problemas a María, le diría a la familia de su esposa dónde estaba. Respondió bloqueando mi número, lo cual me pareció bien. No espero volver a saber de él. María está considerando quedarse con la casa y mudarse a los Estados Unidos permanentemente. Trabaja en ti y puede hacer su trabajo de forma remota desde cualquier lugar. Tener la casa le da un nuevo comienzo lejos de su difícil infancia y la oportunidad de construir una nueva vida. Actualización 2. El juicio de mi papá fue la semana pasada. Fue sentenciado a 6 meses de cárcel por allanamiento de morada, más 3 meses adicionales por el incidente en mi casa, cambiar las cerraduras y negarme la entrada. El juez fue particularmente duro porque mi papá no mostró remordimiento durante el proceso, mantuvo que, como mi padre, tenía todo el derecho a entrar en una propiedad que debería haber sido suya en primer lugar. Mi madrastra Margaret se me acercó fuera del juzgado después de la sentencia.
Esta fue la primera vez que hablábamos desde el desalojo. Se veía terrible, había perdido peso y su ropa estaba arrugada y manchada. Me dijo que Lisa se había mudado unas semanas después de que las desalojaron. Aparentemente, Lisa no estaba realmente embarazada, había mentido al respecto para obtener simpatía y un lugar donde quedarse. Margaret y mi papá habían estado viviendo en un motel desde el desalojo y sus ahorros estaban casi agotados. Margaret preguntó si consideraría dejarlos regresar a una de mis casas una vez que mi papá fuera liberado de la cárcel. Prometió que pagarían el alquiler y respetarían mis límites. Le dije que ahora tenía inquilinos en todas mis propiedades y no había vacantes. Esto no era del todo cierto, tenía una unidad de alquiler vacía, pero no tenía intención de dejarlos vivir allí. Margaret comenzó a llorar y preguntó si al menos podía darles algo de dinero para ayudarlos a recuperarse. Me alejé sin responder. Al día siguiente, recibí múltiples llamadas de parientes con los que no había hablado en años. Mi papá de alguna manera había logrado llamarlos desde la cárcel y les había dicho que los había dejado a él y a Margaret sin hogar por despecho. La mayoría de estos parientes no conocían la historia completa y fueron rápidos en juzgarme. Bloqueé sus números uno por uno. Una llamada que sí atendí fue de mi abuela, la mamá de mi mamá. Había recibido una carta de mi papá pidiéndole dinero. La carta afirmaba que yo le había robado su herencia y lo había dejado en la indigencia. Mi abuela quería saber mi versión de la historia. Le expliqué todo lo que había sucedido, incluido el hecho de que mi papá y Margaret habían vivido gratis en mi casa durante 6 años. Mi abuela me apoyó y me aseguró que no había hecho nada malo. María se mudó a la antigua casa del tío Jack el mes pasado. Se está adaptando bien a la vida en los Estados Unidos y ya ha hecho algunos amigos en el vecindario. Nos invitó a ella y a mí a cenar para agradecernos por ayudarla. Durante la noche, nos mostró algunas fotos y documentos familiares antiguos que había encontrado en el ático. Entre ellos había una carta del abuelo Murphy al tío Jack, escrita solo unos meses antes de que el abuelo muriera. En la carta, el abuelo expresaba su decepción con ambos hijos y explicaba por qué planeaba dejarme su herencia a mí. Mencionó que mi papá le había pedido prestado más de $100,000 a lo largo de los años y nunca le había devuelto un centavo. También escribió que el tío Jack le había robado dinero del negocio del abuelo cuando trabajó allí brevemente en sus 20 años. La carta dejaba claro que el abuelo creía que ninguno de sus hijos era financieramente responsable. María me dio la carta, diciendo que yo debería tenerla en caso de que mi papá intentara impugnar el testamento del abuelo de nuevo en el futuro. No le dije que había encontrado cartas similares en la oficina del abuelo años atrás. El abuelo había sido muy minucioso al documentar sus razones para sus decisiones de planificación patrimonial. La semana pasada, ella y yo fuimos a ver la propiedad de alquiler vacía que mencioné antes. Es una casa pequeña que necesita algunas renovaciones antes de que pueda volver a alquilarla. Mientras estábamos allí, descubrimos que alguien había estado viviendo en la casa sin permiso. Había un saco de dormir en una de las habitaciones, junto con algunos envoltorios de comida y ropa sucia. La cerradura de la puerta trasera estaba rota. Llamé a la policía, quienes vinieron y revisaron la propiedad. No encontraron a nadie allí en ese momento, pero tomaron un informe del allanamiento. Esa noche, llamaron para decirme que habían atrapado a alguien intentando entrar a la casa. Era Lisa, la hija de mi madrastra. Admitió que había estado viviendo allí durante varias semanas después de quedarse sin dinero para una habitación de motel. Había obtenido la dirección de mi papá antes de que fuera a la cárcel. Decidí no presentar cargos contra Lisa, con la condición de que abandonara la ciudad y nunca me contactara a mí ni a mi familia de nuevo. Ella aceptó y se fue al día siguiente en un autobús a otro estado. Contraté una empresa de seguridad para instalar mejores cerraduras y un sistema de alarma en todas mis propiedades de alquiler. Actualización 3. Mi papá fue liberado de la cárcel la semana pasada. Lo supe porque Margaret me llamó para informarme. Dijo que mi papá quería reunirse conmigo para aclarar las cosas y empezar de nuevo. Me negué. Luego mencionó que seguían teniendo dificultades financieras y preguntó de nuevo si podía ayudarlos. Le dije que 6 años de vivienda gratis era toda la ayuda que iban a obtener de mí. 2 días después de su liberación, mi papá apareció en mi lugar de trabajo. Trabajo en una firma de marketing en el centro. Pasó directamente por la recepción y me encontró en la sala de conferencias durante una reunión con un cliente. Armó una escena, hablando en voz alta sobre cómo lo había abandonado en su momento de necesidad y había puesto a la familia en su contra. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. Mi jefe fue comprensivo,
pero sugirió que trabajara desde casa por un tiempo en caso de que mi papá regresara. Ese mismo día, solicité una orden de restricción contra mi papá. El juez concedió la orden basándose en el comportamiento de mi papá y su reciente tiempo en la cárcel. La orden le impide acercarse a menos de 500 pies de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. María se ha establecido por completo en su nuevo hogar. Encontró un buen trabajo en una empresa de tecnología local y ha hecho amigos en el vecindario. Nos invitó a ella y a mí a una fiesta de inauguración el mes pasado. La casa se ve completamente diferente, la ha renovado hermosamente, manteniendo algunas de las características originales que tanto significaron para el abuelo Murphy. Ella se mudó conmigo permanentemente y estamos discutiendo comprar una casa juntos en un vecindario diferente. Aunque amo la casa de mi abuelo, ahora tiene demasiados recuerdos negativos. Estamos buscando propiedades más cerca del centro, donde ambos trabajamos. Planeo mantener la casa del abuelo como propiedad de alquiler, está en una zona deseable y debería generar buenos ingresos. En cuanto a mis otras propiedades, ahora todas están alquiladas a inquilinos confiables. Subí el alquiler ligeramente para cubrir el costo de los nuevos sistemas de seguridad, pero aún lo mantengo por debajo del valor de mercado. Varios de mis inquilinos son amigos o colegas que necesitaban viviendas asequibles y estoy feliz de ayudarlos. El tío Jack intentó contactar a María hace unos meses. Afirmó que quería reconectarse con su hija y enmendar el pasado. María no respondió a sus mensajes. Más tarde, se enteró a través de un conocido mutuo que el tío Jack tenía problemas financieros nuevamente y probablemente estaba buscando un lugar donde quedarse. María cambió su número de teléfono como precaución. Mi mamá sugirió que hablara con un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso para mis propiedades. Esto proporcionaría una capa adicional de protección en caso de que mi papá alguna vez intentara reclamar derechos sobre alguna de ellas. Me reuní con un asesor la semana pasada y estoy en proceso de establecer el fideicomiso. El abuelo Murphy habría aprobado este paso, siempre enfatizó la importancia de proteger los activos. Margaret solicitó el divorcio de mi papá el mes pasado. Me contactó para hacérmelo saber, sin pedirme nada. Se disculpó por su papel en todo lo que sucedió y dijo que se dio cuenta de lo tóxico que podía ser mi papá. No respondí a su mensaje, aunque no le deseo ningún mal, ya no quiero ninguna conexión con esa parte de mi vida. Las vacaciones se acercan de nuevo y este año ella y yo celebraremos el Día de Acción de Gracias en nuestra casa. Hemos invitado a mi mamá, a María y a algunos amigos cercanos. Será la primera festividad en años que realmente espero celebrar. No habrá drama, ni demandas irrazonables, ni invitados no deseados, solo personas que se respetan y se preocupan unas por otras. Comencé este viaje como un joven de 15 años buscando refugio con mi abuelo. Ahora, a mis 25, he construido una vida de la que estoy orgulloso, rodeada de personas que elijo tener en ella. He aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre, se trata de quien aparece por ti cuando importa y quien te trata con respeto y amabilidad. Esas son las personas que vale la pena mantener en tu vida.